Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas. Si son como yo y se dejan llevar por las intrigas, los romances apasionados y los giros inesperados, entonces han llegado al lugar correcto. Hoy nos sumergiremos en un tema que sé que a muchos les encanta: amores prohibidos. Y no cualquier amor prohibido, sino esos que nos presenta la televisión turca, con toda su intensidad, su melancolía y su capacidad para hacernos suspirar y hasta derramar una lagrimita. Prepárense porque les traigo un top 10 de series turcas que exploran los amores prohibidos de una manera que te dejará completamente enganchado. Estas historias son una montaña rusa de emociones, llenas de secretos, traiciones y por supuesto, mucho, mucho amor. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Vamos a ello. La primera serie de la que quiero hablarles es Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta es un clásico, un verdadero ícono de la televisión turca y para muchos, la joya de la corona cuando se trata de romances ilícitos. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella. Pero la chispa entre Biter y Belul, el sobrino de Adnan, es inevitable. Lo que sigue es una espiral de deseo, culpa y secretos que destruye a todos a su alrededor. La tensión entre Biter y Belul es palpable en cada escena, y la actuación de los protagonistas es absolutamente magistral. Si aún no la han visto, corran a buscarla. Es un imprescindible. Aşk Memnu no es solo una serie, es un fenómeno cultural. Su impacto trascendió las pantallas, generando debates apasionados sobre la moralidad, la ambición y la naturaleza del amor. La belleza visual de la serie con sus lujosos escenarios y vestuarios impecables, complementa a la perfección la intensidad emocional de la trama. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, se convierte en un personaje complejo y ambiguo, una mujer atrapada entre sus deseos y las expectativas sociales. Belul, por su parte, encarnado por Kwan Tatlıtuğ, representa la juventud, la impulsividad y la incapacidad de asumir las consecuencias de sus actos. La serie explora las profundidades de la psique humana, mostrando cómo las decisiones impulsivas y los secretos pueden tener efectos devastadores en las vidas de todos los involucrados. El final, trágico y catártico, es una prueba del poder de la narrativa turca para conmover y dejar una huella imborrable en el espectador. Y debo agregar, la banda sonora es simplemente espectacular, acentuando la angustia y la pasión en cada momento clave. Prepárense para el drama en su máxima expresión. Luego tenemos Fatmagul Unsukuene, o ¿qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie es mucho más que un romance prohibido. Aborda temas muy delicados como el abuso sexual y sus consecuencias. Fatmagul, una joven inocente, es brutalmente agredida y obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres implicados en el ataque. Aunque su relación comienza bajo circunstancias horribles, poco a poco, y con mucha dificultad, nace un amor profundo entre ellos. Es un amor prohibido por el trauma, por la culpa y por el juicio de la sociedad. La serie es poderosa, conmovedora y te hace reflexionar sobre la justicia y la redención. Fatmagul Unsukuene es una serie valiente que desafió las convenciones de la televisión turca al abordar un tema tabú con sensibilidad y realismo. La interpretación de Beren Saat como Fatmagul es simplemente desgarradora, transmitiendo el dolor, la confusión y la lucha por la supervivencia de una mujer que ha sido víctima de una terrible injusticia. La serie no solo se centra en el trauma de la agresión, sino también en el largo y difícil camino hacia la sanación y la reconstrucción de la vida. El amor que surge entre Fatmagul y Kerim es un amor improbable, nacido del dolor y la culpa, pero que se transforma en una fuente de esperanza y redención. La serie cuestiona la cultura de la violación y la impunidad, y aboga por la justicia y el respeto hacia las víctimas. Además, destaca la importancia del apoyo familiar y comunitario en el proceso de recuperación. Es una historia cruda y realista, pero también inspiradora y llena de esperanza. Prepárense para llorar, reflexionar y sentir la fuerza del espíritu humano. La química entre Beren Saat y Engin Akyurek es innegable, lo que hace que su historia sea aún más convincente y emocionalmente resonante. Una obra maestra que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla terminado. Nuestra tercera recomendación es Kara Sevda, o Amor Eterno. Aquí tenemos un amor prohibido por la diferencia de clases. Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, se enamora perdidamente de Nihan, una chica rica y privilegiada.
Su amor es puro y verdadero, pero se ve truncado por las maquinaciones de la familia de Nian y por la ambición de Emir Kozkuolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nian. Años después, Kemal regresa convertido en un hombre exitoso y busca vengarse de quienes lo separaron de su amada. Karasevda es un drama intenso, lleno de giros inesperados y un amor que desafía todas las barreras. Karasevda es un melodrama clásico con un toque moderno. La serie explora las complejidades del amor, la ambición y la venganza en un contexto social marcado por las diferencias de clase. El amor entre Kemal y Nian es un amor idealizado, puro e incondicional, que se enfrenta a obstáculos aparentemente insuperables. La interpretación de Burak Özçivit como Kemal es carismática y convincente, transmitiendo la determinación y la pasión de un hombre que lucha por recuperar a su amada. Neslihan Atagul como Nian es igualmente cautivadora, mostrando la vulnerabilidad y la fortaleza de una mujer atrapada en una situación que la supera. La serie está llena de giros inesperados y momentos de alta tensión dramática, que mantienen al espectador enganchado hasta el final. La venganza de Kemal es un elemento central de la trama, pero también es una reflexión sobre las consecuencias de la ambición y el poder. Karasevda es una serie que te hará suspirar, llorar y cuestionar los límites del amor y la lealtad. La banda sonora es increíblemente emotiva, y los paisajes de Estambul añaden un toque romántico a la historia. Prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes y un final que no dejará a nadie indiferente. Ahora pasemos a Medcezir. Esta serie, inspirada en DOC, también explora el tema de las diferencias de clase y los amores prohibidos. Yaman, un joven de un barrio marginal, es acogido por un abogado rico y se muda a Alnkoy, un barrio exclusivo. Allí conoce a Mira, una chica popular y problemática que vive en una mansión. A pesar de sus diferencias sociales y de los obstáculos que se les presentan, Yaman y Mira se enamoran. Medcezir es una serie juvenil, pero con un toque de drama y romance que la hace muy adictiva. Medcezir ofrece una versión turca de la clásica historia del chico pobre que se enamora de la chica rica, pero con un toque propio. La serie explora las complejidades de la adolescencia, la búsqueda de la identidad y la lucha por encajar en un mundo que te es ajeno. La interpretación de Atay Ulusoy como Yaman es carismática y convincente, mostrando la vulnerabilidad y la determinación de un joven que lucha por superar su pasado. Serini Sarkaya como Mira es igualmente cautivadora, transmitiendo la rebeldía y la fragilidad de una chica que se siente incomprendida. La serie está llena de drama, romance y momentos de humor, que la hacen muy entretenida. Además, la banda sonora es moderna y pegadiza, y los escenarios de Alnkoy son espectaculares. Medcezir es una serie juvenil, pero con temas universales que la hacen atractiva para un público amplio. Es una historia de amor, amistad y superación personal que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el poder de las segundas oportunidades. Ideal para aquellos que buscan un drama ligero pero con sustancia. En quinto lugar, tenemos Istanbul Yücelin, o Novia de Estambul. Esta serie nos presenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un rico hombre de negocios de Bursa, una ciudad con tradiciones muy arraigadas. Süreyya debe adaptarse a la vida en una familia conservadora y luchar por su amor contra las intrigas de Esma Sultan, la matriarca de la familia Boran, quien no la acepta por no pertenecer a su mismo círculo social. Istanbul Yücelin es una serie que te atrapa con su hermosa fotografía, su banda sonora emotiva y la química innegable entre los protagonistas. El amor de Süreyya y Faruk es puesto a prueba constantemente, convirtiéndolo en un amor prohibido por las expectativas familiares y las diferencias culturales. Istanbul Yücelin es una serie que te transporta a un mundo de tradiciones y costumbres ancestrales, pero también te muestra la lucha por la modernidad y la individualidad. La interpretación de Aslenberg como Süreyya es encantadora y conmovedora, transmitiendo la alegría, la tristeza y la determinación de una mujer que lucha por encontrar su lugar en una familia que no la acepta. Özkan Deniz como Faruk es igualmente cautivador, mostrando la fuerza, la vulnerabilidad y el amor incondicional de un hombre que se enfrenta a las expectativas de su familia y de su sociedad. La serie está llena de drama, romance y momentos de gran emotividad, que te harán conectar con los personajes y sus historias. La ambientación en Bursa es espectacular, mostrando la belleza de la ciudad y sus tradiciones. Istanbul Yücelin es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, el respeto a las tradiciones y la lucha por el amor verdadero. Prepárense para un viaje lleno de emociones y un choque de culturas que te dejará pensando mucho tiempo después de haber terminado de verla.
La serie destaca por la complejidad de sus personajes, especialmente Esma Sultán, la matriarca, que no es simplemente una villana, sino una mujer que defiende lo que cree que es mejor para su familia, aunque sus métodos sean cuestionables. Continuaremos pronto con la segunda parte de este Top 10.